México Legendario, la puerta a la cultura. Escúchanos por www.mexicolegendario.com. Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Hola, es un gusto poder saludarte. Bienvenidos y bienvenidas a tu programa Creando Conciencia. El tema de hoy, la importancia de las matemáticas a nivel preescolar. Para abordar el tema tenemos el agrado de tener con nosotros a la maestra Verónica Daniela Hernández Guzmán, quien es encargada del área de educación preescolar de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas Ciudad de México. Es miembro de la Red en Adolescencia y Juventud, Doctora Beatriz Ramírez Grajeda, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Actualmente es la supervisora de Zona 29 de Educación Preescolar en Iztapalapa. Ha trabajado en Jardín de Niños como directora y maestra frente a grupo. Ha trabajado como docente en la licenciatura en Sociología en el Centro Universitario en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuenta con una maestría en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional. Cuenta con una maestría en Desarrollo Educativo, Línea de Investigación, Educación Ambiental y Sustentabilidad por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Cuenta con una especialización en Educación Ambiental con certificado y diploma por la Universidad Pedagógica Nacional. Cuenta con una licenciatura en Educación Preescolar por la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Ha participado en algunos seminarios y cursos, entre otros. Maestra Verónica Daniela, le damos la más cordial bienvenida a este programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es muy importante para mí poder comunicar un poco acerca de la importancia de las matemáticas a nivel preescolar. Consideramos importante este tema para orientar a los padres de familia, a los educadores y profesores en las tareas y prácticas escolares en los primeros años donde inicia la educación preescolar, que conozcan de qué manera el infante va desarrollando su razonamiento matemático, cómo empiezan a reconocer figuras, formas, colores, tamaños, patrones y conjuntos para desarrollar habilidades que le van a ayudar para concretar sus aprendizajes en la educación primaria y así sucesivamente. Mira, a nivel preescolar existen varias prácticas que nos permiten a nosotros como educadoras poder trabajar nociones, sobre todo nociones de número. Desafortunadamente las prácticas en las aulas en ocasiones solamente se enfocan al trabajo con número y dejan de lado algunos otros contenidos de la educación del campo de formación académica, pensamiento matemático. Ahí está localizado el trabajo que se debe de hacer con respecto a las matemáticas en preescolar. Está dividido este campo de formación académica en algunos aspectos. Uno de ellos es número, el otro forma, espacio y medida. Entonces, forma, espacio y medida a veces se deja de lado regularmente en las prácticas o se tienen algunas nociones o creencias sobre cómo poder abordarlo. Pero en el caso de número, que es donde yo quisiera enfocarme más porque me parece que en ocasiones no hay un entendimiento de lo que es la noción de número y de lo difícil que es para un niño preescolar poder construir esta noción. En el caso de las educadoras es muy importante que hagan que los niños cuenten. El programa y algunas investigaciones que dan cuenta de cómo se organiza este pensamiento lógico-matemático, nos dicen que hay que contar, porque es una de las primeras habilidades que tenemos como seres humanos.
El conteo, entonces, es básico para la noción de número. El conteo regularmente lo trabajamos con algunas actividades que tengan que ver con nociones cercanas al trabajo de los niños. ¿Por qué es tan importante el conteo? Porque el conteo tiene en sí varias nociones básicas que logran fortalecer el pensamiento matemático. Una de ellas es de que hay algo que tiene una lógica y un sentido, como puede ser la serie numérica y la serie numérica convencional. El conteo tiene varios elementos que son muy finos y que en ocasiones nosotros, como padres de familia o como maestras, no tomamos en cuenta y son importantísimas. Una de ellas es cómo los niños van construyendo la serie numérica. Cuando un niño está diciendo 1, 3, 5, 4, 1, 3, 5, 4, está teniendo un excelente construcción de lo que es el número y de lo que significa una posición del número. Si dice 1, 3, 5, 4, 1, 3, 5, 4 dos veces, está bien, está de alguna manera reconociendo que hay una estabilidad en la serie numérica. Y entonces esta serie numérica tiene una estabilidad que yo tengo que reconocer. Yo oigo que los adultos dicen 1, 2, 3, 4, 5, pero yo no lo sé, pero lo estoy construyendo y entonces digo 1, 3, 5, 4, 1, 3, 5, 4. Y entonces lo que hacemos como adultos a veces es decir, no, te equivocas, está mal, eso no va así, va 1, 2, 3, 4, 5. Sí, efectivamente, nosotros como adultos tenemos una importante labor dentro de esto, pero no es nada más decirles eso, sino reconocer el gran trabajo intelectual que están haciendo los chicos. Esa es una parte del número. Se trabaja en las escuelas y se trabaja regularmente con cantos, con juegos, con situaciones que pongan en juego, que los niños cuenten. Eso es lo fundamental en las actividades de preescolar, que los niños cuenten. Hay otro aspecto que también es importante. Cuando les decimos a los niños, cuenta esto, y los niños van contando y van diciendo y tomando los objetos y toman objetos y dicen, 1, toma un objeto, 2, toma otro objeto, 3, 4, y no toma objeto cuando dice 3, pero toma el objeto cuando dice 4. Y entonces decimos, te equivocas, te saltaste. Eso también es un gran logro intelectual para los niños. ¿Por qué? Porque están reconociendo que en el momento de contar, a cada elemento se le debe de dar una etiqueta única y diferente. Sin embargo, el proceso de contar es muy complicado para los niños y para nosotros adultos se nos hace tan fácil ya porque lo tenemos tan elaborado, pero para los niños es un gran reto cognitivo, es un logro impresionante cada uno de las formas en las que están contando. Cuando nosotros descubrimos eso, tenemos que ser extremadamente observadoras como educadoras para reconocer estos procesos finos que hacen que los niños comprendan la noción de número. Entonces, nosotros decimos, bueno, el niño no está dándole una etiqueta única y diferente a uno de los objetos porque ese objeto se lo saltó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como adultos? Hacer énfasis en eso, pero no decir que está mal, pero no decir que es incorrecto, porque es parte del proceso que están viviendo los niños. Otra de las cosas que regularmente vemos es, los niños empiezan a contar. 1 y empiezan a tomar elementos, ¿no? 1 y toma 1, 2 y toma otro, 3 toma otro, 4 toma otro, y luego le preguntamos, ¿cuántos son? Y entonces los niños dicen, 3. Ese también es un gran reto para los niños. No ha descubierto aún que el último número que se dice en la serie numérica es el correcto para denominar las numerosidades, pero sí ha descubierto que hay que decir algo cuando me preguntan cuántos son. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Otra vez volver a contar. Dentro del programa hay un elemento básico que se ha manejado durante varios años, que son los principios básicos de conteo.
Sin embargo, en las aulas vemos en ocasiones que estos principios se convierten o derivan en actividades que no son del todo adecuadas para poder formar la noción de número. Y me refiero porque lo que estoy hablando acerca de tomar un objeto y decir una etiqueta es el principio de correspondencia uno a uno. Y de repente en las aulas vemos que se les pone a los niños un conejito, su zanahoria, un changuito y su platanito y el perro con el huesito, y entonces hay que rayar para que le correspondan. Esa es otro tipo de correspondencia. El tipo de correspondencia que se hace cuando uno cuenta es diferente. Uno tiene que contar para poder establecer ese principio de correspondencia. Cuando ponemos el perrito con el huesito, pues sí, los niños entienden eso, pero no les va a ayudar mucho en el momento de contar. Hay que contar para poder establecer ese principio de conteo. ¿Qué más vemos en las aulas y qué ayuda a los niños? Solamente contar, no hay otra forma. Cuando estamos hablando de que el niño dice la última etiqueta que denomina la numerosidad, estamos hablando del principio de cardinalidad. Pero ojo, porque a veces nuestros niños dicen, 1 toma 1, 5 toma 5, 4 toma 4, 8 y toma otro, ¿no? Entonces, cuando uno le pregunta, ¿cuántos son? Él dice, 8. Ahí está teniendo un principio de correspondencia, está entendiendo el principio de correspondencia. ¿Por qué? Porque la última etiqueta que él dijo fue la que designa toda la numerosidad o toda la colección. Sin embargo, nosotros a veces igual decimos, no, te estás equivocando, pero cuando dicen eso es un reto para ellos, es un gran logro para ellos. Y otra cosa que me parece fundamental en este último ejemplo que dije, los principios de conteo solamente se trabajan contando. Todos los principios de conteo están inmersos cuando yo cuento. En este último ejemplo, el niño toma el elemento y dice la etiqueta. Entonces, estamos viendo dos principios fundamentales. Correspondencia uno a uno, de decir una etiqueta única y diferente a esta colección. Y digo, el último número es el principio de cardinalidad. Pero a lo mejor lo que no he logrado es establecer la serie numérica verbal y estable y convencional además, porque hay niños que hacen una reconstrucción de la serie numérica. Esos son logros para los chicos. Otra de las cosas que vemos generalmente en las aulas es los niños deben de registrar los números. Hay procesos que nos permiten a nosotros reconocer qué hay sobre la noción del número y cómo los niños lo representan. Hay ocasiones que solamente hacen garabatos. Cuando se van familiarizando con el número, lo van reconociendo en distintos lugares, en distintos medios. ¿Por qué? Porque no están alejados de los números. A veces muchos papás creen que el poner a contar a sus hijos cantidades enormes ya es un logro. Idealmente, pues tenemos que, reconocer el esfuerzo que hace por alcanzar esa comprensión de número. Tenemos que igualmente motivar al niño que lo que haga en su proceso mental está bien, como lo haga, como se nos comenta. Hay niños que se saltan, que no llevan una secuencia de número. Sin embargo, para ellos ya es una noción, para ellos ya lo tienen asimilado, ya entendieron cuál es esa función del número. Y para los papás no, para los papás es la repetición. Si mi hijo me dice, no, es un logro decir, no cuenta hasta el 100, de la manera como lo haga, pero si el niño no comprende el proceso, pues es algo que no le va a funcionar para un futuro. Ya ahí lo vemos que ya a nivel primaria, cuando el niño se enfrenta a ese proceso de razonamiento, de resolver una suma, una resta, ahí vemos que el niño no está comprendiendo realmente cuál es el conteo. Entonces sí,
como papás, como maestros, tenemos que entender cuál es ese proceso de razonamiento del niño y valorarlo en todo momento. Y yo creo que ahí también entra en lo que es la motivación, motivar al niño cualquier logro que él tenga y cualquier solución que él dé a algún problema tal vez erróneo, y decirle, no, está muy bien, porque ese es su razonamiento que él está empleando y eso es ahí donde parte el uso del número y de las matemáticas. Es momento de irnos a una breve pausa. Regresamos con más de la importancia de las matemáticas a nivel preescolar. Conoce la magia de los museos de México Legendario. Acompaña a Marlene Logo todos los jueves a las 16 horas, horario de la Ciudad de México. Museos de México Legendario. Es una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Podrás reencontrarte con el pasado, vivir el presente y proyectar el futuro. México Legendario, la puerta a la cultura. Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Estamos de regreso con la maestra Verónica Daniela Hernández Guzmán con el tema la importancia de las matemáticas a nivel preescolar. Maestra, ¿por qué es importante que los alumnos de preescolar aprendan las matemáticas? Bueno, es muy importante que los niños de preescolar comiencen a tener algunas nociones matemáticas porque son la base para el trabajo en los otros niveles escolares. Por ejemplo, cuando los niños están reconociendo las figuras geométricas, reconociendo las figuras planas, son ayudas, pero en preescolar trabajamos algo que debe ser fundamental, que es la imaginación espacial, el cómo poder mover distintas figuras para poder lograr otras o para poder tener otras figuras. Eso es fundamental, eso lo realizan las maestras con el trabajo de mosaicos y patrones, con el trabajo de cuadros bicolores, que fue un material didáctico que llega a todas las escuelas casi todos los años. Las cajas de cuadros bicolores que ayudan a los niños a tener patrones o a hacer patrones o a hacer secuencias con triángulos. Entonces, lo que hacemos es hacer que los niños desarrollen su imaginación espacial y trabajamos algo que tiene que ver con cómo hacer que los niños vean en distintas figuras geométricas otras figuras geométricas que se logran. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado y qué hacemos si lo doblamos, si lo recortamos, entonces los niños van descubriendo que pueden hacer más cuadrados, que pueden hacer triángulos, que pueden hacer otro tipo de figuras geométricas, pero eso es básico para que los niños empiecen a reconocer distintas formas en las que se presenta una figura geométrica. De tal manera que cuando vayan o estén en primaria, hay contenidos que se ligan con esto que tiene que ver con ya reconocer incluso cuánto mide una figura,
cuál es el perímetro, cuál es el área de esta figura. Y luego se complica más porque tienen que reconocer el volumen de los cuerpos. Y generalmente hay niños que no desarrollan estas nociones de imaginación espacial y se les complica mucho. Por eso es tan importante que en preescolar se trabaje. Y posteriormente podemos ver estas nociones espaciales que se deben de trabajar desde preescolar. En preescolar llegamos al reconocimiento de las figuras que tienen volumen, pero para esto que les estoy diciendo, que es moverlas, ensamblarlas, ver qué figuras pueden lograr, hacer, por ejemplo, los niños tienen bloques o tienen juegos de Lego muy grandes. En las escuelas generalmente eso es algo que tenemos casi todos en todos los salones, las educadoras. Entonces, de repente los vemos haciendo figuritas, haciendo cosas y les decimos, bueno, ¿qué estás haciendo? Y entonces empiezan a decir, un puente, es un robot, es esto, es el otro, pero son figuras como rectángulos, como cubos, cosas así que los niños van armando y van diciendo, bueno, podemos formar esto, podemos hacer esto. Cuando vamos a otras situaciones en primaria, observamos que los niños tienen que sacar el área, el volumen de un cuerpo geométrico. Entonces, los niños tienen que verlo. Y otra cosa importantísima que también viene en el examen de IDANIS, de repente les presentan varios cubos formando un cuerpo y les dicen a los niños, si lo giro a la derecha, ¿cómo se vería? A tener ahí nociones y todo. Hay también una pregunta de IDANIS que se repite mucho, que es de un cubo base 10 y de repente descomponen el cubo y le quitan piececitas y les dicen a los niños, ¿cuántos les faltan? Y entonces es pues algo que pueden haber manejado en preescolar, si uno les da a los niños esta posibilidad de armar, desarmar, construir, ver y demás, eso que hacemos en preescolar está ahí en otro contenido que pareciera ser que no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver, porque mientras más experiencias tengan los niños en el uso de cuerpos, de figuras, de descomponer, de mover, de llevar, de traer, el uso del tangram, por ejemplo, en preescolar es básico el uso del tangram, no solamente para hacer figuritas, sino para que los niños vayan reconociendo cómo una figura se puede mover y formar otra figura. Entonces, de repente, pues a los niños, cuando ya están en niveles superiores, pues les cuesta una infinidad de trabajo poder imaginar, porque volvemos a lo mismo. Esto es imaginación espacial. Esto es algo que tenemos que estar trabajando todo el tiempo. Y de repente pareciera ser que en la primaria se olvida el uso de estos materiales y se olvida el uso de estos materiales concretos. En algunas aulas de preescolar, hace muchos años, llegó un cubo base 10. Me parece que también a primarias, ahí sí no estoy muy segura, pero en preescolar sí. Algunas de las aulas todavía tienen esos cubos base 10. Entonces yo de repente veo que los niños están llenando, los niños son muy dados a llenar, a hacer, a mover, entonces van creando cosas a través de eso. También lo hacen a través del uso de regletas. A veces las regletas efectivamente tienen una cantidad de usos impresionantes, pero un uso que de repente le dan las educadoras es justamente para formar figuras, y entonces utilizan las regletas para formar figuritas. Curricularmente están ligados, o sea, hay una liga, sí hay una liga en el currículum. Y sobre todo en estos últimos años hay una liga de preescolar, primaria y secundaria, incluso en el mapa curricular los podemos ver y cómo este contenido que estoy trabajando en preescolar se va a ver hasta primaria en tal año y en primaria alta en tal grado y luego en secundaria ahora. Entonces, por eso es fundamental el uso de estos del preescolar. Y luego tenemos algo que es fascinante, que es el uso de los problemas, esos dichosos problemas que de repente se les presentan a los niños. Si yo le digo a un niño,
Fíjate que el otro día la idea es plantear problemas que tengan mucho que ver con la vida cotidiana y que no estén alejados de la realidad. Fíjate que el otro día venía caminando y me encontré a 3 personas y luego caminé más y me encontré a otras 2 personas. ¿Cuántas personas me encontré hoy? Yo no le estoy diciendo que sume, no le estoy diciendo que junte, no le estoy diciendo eso, porque a veces somos muy dados a decir resta, suma, junta, agrega, y le estoy diciendo qué hacer. Yo le estoy planteando algo natural. Y entonces si ellos empiezan a ver, ¿no?, cómo poder resolver, generalmente resuelven de muchas formas. Pero esto se complica cuando llegan a primaria. Cuando llegan a primaria ya les dicen, ¿no? Voy caminando por la calle y me encuentro en el trayecto hacia la escuela 25 personas. Y luego del trayecto de la escuela de regreso a mi casa, me encuentro 80 personas. Ahora, ¿cuántas personas me encontré el día de hoy? Y entonces los niños van a tener que hacer uso de otros elementos que obviamente ya tienen que ser basados en lo que se trabaja en primaria, que es la aritmética. A preescolar no le toca la aritmética. A preescolar le toca el razonamiento de las relaciones semánticas. No le toca la aritmética. La aritmética se la dejamos a primaria. ¿Por qué? Porque los niños van a tener que hacer uso de numerosidades con las que no se puede trabajar a simple vista, como cuando les decimos, aquí hay 3 cosas, y qué hacemos si se ponen juntas, ¿no? Entonces, puede ser que los niños, de alguna manera, vayan reconociendo esto. Luego, se les complica más a los chicos de primaria cuando les dicen, fíjate que me encontré ahí en un estadio, 1.200.000 personas que asistieron, y el jueves asistieron 24.900 y tal. Y entonces, ¿cuántos habrán llegado o cuántos llegaron a la semana, no? Y se va complicando más cuando empezamos a meter fracciones pero la relación semántica, esta va a estar ahí siempre. La relación semántica de los datos siempre va a estar ahí. Entonces, por eso es tan importante en preescolar que trabajemos esa relación semántica, de tal manera que nuestros chicos en primaria, en secundaria y en media superior puedan entender el manejo de estos datos. Es importante reconocer el trabajo que se hace en preescolar, ya que ahí vamos a ir consolidando ese razonamiento y aparte es como la maduración que va a adquirir el alumno para los posibles grados escolares a los que se enfrente, ¿no? Entonces es importante, como en educación preescolar, darle todas las herramientas, como decimos, concretas, porque desgraciadamente en primaria ya no vemos ese material concreto, ya no vemos esos cubos, esas fichas, esas regletas, ¿no? En primaria ya no se limita mucho en el material didáctico. Sin embargo, es también de suma importancia tenerlo en primaria para que el niño concretamente vaya aprendiendo, ¿no? Que tenga el material y se le haga más fácil el aprendizaje. Ya vemos ahí en primaria el miedo hacia las matemáticas, ya empieza a manifestar la apatía para las matemáticas, ya no le gusta, ya no lo ve como atractivo, porque en preescolar pues le presentan todos esos colores, todas esas colecciones, todas esas formas, que el niño pues está interactuando de una manera lúdica. Sin embargo, en la primaria pues lo vemos muy aislado, ¿no? Ya es como sí, cubrir el programa, es saturarlo de contenidos y no pensar y no detenernos realmente en ese proceso que está realizando el alumno de cómo lo aprende y cómo se va a enfrentar a resolver esos problemas de una manera pues asertiva. Ya es como el temor, ya vemos también muchos niños en secundaria, jóvenes en secundaria, que ya le van perdiendo totalmente el gusto a las matemáticas, ¿no? Sin embargo, es algo que nos acompaña toda la vida y que como papás, pues también tenemos que ayudar al niño a esos procesos, desde que, oye, vamos a tomar agua, cuánto en esta jarra de cuánta capacidad es, vamos a ver cuántos vasos se llenan, y no sé, ir contando las calles, ver
qué calle es paralela con la otra, qué calle es perpendicular. O sea, uno como papá yo creo que también tenemos mucho por introducir al niño en el campo de las matemáticas para que vaya tomando el gusto y saber que pues no se va a separar. Así muchos buscan otras carreras, otras áreas para huirle a las matemáticas, ¿no? Sin embargo, es algo que nos va a acompañar toda la vida. Maisa, nos vamos a una pequeña pausa, regresamos con más de la importancia de las matemáticas a nivel preescolar. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Acompaña a Marlene Logo todos los viernes a las 12 horas del día, horario de la Ciudad de México, para que conozcas a sus invitados e invitadas. Sorpréndete con su trabajo, experiencia y sentimientos. Escucha Alegoría Mexicana. México Legendario, la puerta a la cultura. Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Regresamos con la maestra Verónica Daniela Hernández Guzmán. Maestra, ¿qué papel juega la resolución de problemas y los retos en este aprendizaje? La resolución de problemas es fundamental. En la educación básica está considerada, sin embargo a veces se confunde un poco esta situación de la resolución de problemas. En el caso de la educación preescolar, nosotros nos toca realizar problemas y tenemos la ventaja de realizar problemas que lleven a los niños a la reflexión, sin el uso de la aritmética. Vuelvo a repetir que la aritmética es un paso que le toca a la primaria. Nosotros hacemos una serie de problemas a través de la resolución por medio del conteo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en preescolar? Nosotros tenemos en preescolar que manejar ciertas acciones que los niños realizan sobre las colecciones. El contenido es reconocer y poner retos a los niños para que ellos vayan reconociendo qué se hace cuando se les plantea un problema. No decirles cuál es la solución, por supuesto, pero sí estar trabajando en la resolución de problemas y sobre todo reconocer hasta dónde los niños pueden operar. Si un niño de primero de preescolar puede operar hasta el 3, excelente. Si un niño de segundo de preescolar puede operar hasta el 5 o hasta el 6, excelente. Si puede operar un niño de tercero preescolar hasta el 20, eso sería excelente. ¿Por qué? Porque la resolución de problemas tiene que ver con cómo yo comunico el problema. Obviamente, en preescolar lo que trabajamos es estas acciones sobre colecciones que tienen que ver con poner a los niños en situaciones donde ellos tengan que agregar, que juntar, que quitar, ¿no? No decimos suma ni resta, decimos agregar, quitar,
repartir, todas estas acciones que pareciera ser que son extremadamente fáciles y no lo son. Entonces, a las educadoras nos queda en este trabajo de resolución de problemas, que es importantísimo, trabajar sobre estas relaciones semánticas que se establecen en los problemas. Si yo les digo a los niños, tengo 5 manzanas y Juan Carlos me regaló otras 2, ¿cuántas tengo ahora? Yo no le estoy diciendo nada que le permita tener pistas, él tiene que saber qué está haciendo. Y los niños son muy buenos en establecer sus propias dinámicas y sus propias ayudas, y entonces empiezan a pensar, algunos empiezan a tomar los elementos, algunos empiezan a decir, y dicen el resultado verbalmente, ¿no? Porque son ya expertos en el manejo del número y lo pueden hacer, pero hay niños que necesitan la ayuda, ¿no? Entonces necesitan la ayuda para poderlo hacer. Eso es diferente si yo les dijera a los niños, tengo 5 manzanas y me trajeron otras 3. Si las juntamos, ¿cuántas hay? Porque ahí ya le estoy diciendo qué hacer, le estoy diciendo que junte, le estoy diciendo que las una. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo planteamos los problemas, de tal manera que estos problemas no se estén de alguna manera diciendo la solución, o no se le esté diciendo la solución a los niños. Hay también ocasiones que nuestras maestras hacen un esfuerzo. Eso, de alguna manera, los está llevando otra vez a el entendimiento. No, es que no es eso en lo gráfico. Nos preocupamos por lo gráfico, pero lo importante es lo que yo estoy haciendo acá. Si yo le digo a un niño y le pongo el signo de más, el niño, quién sabe si lo entienda, pero también le estoy diciendo que tiene que sumar. Y no se trata de eso, se trata de hacer que los niños empiecen a tener estos retos. ¿Qué es lo que a mí me preocupa en estos trabajos? Que de repente los niños empiezan como a tener cierto tipo de confusiones y entonces empiezan a dejar de pensar. Y lo importante es que los niños piensen. También les podemos decir a los niños, igual con este ejemplo, hay varias observaciones que he hecho al aula cuando están manejando los problemas. Les dicen a los niños, un oso tiene 3 galletas y se comió 2. ¿Cuántas le quedan ahora? Y entonces los niños pues empiezan a pensar y algunos no llegan, otros sí llegan, otros tienen noción, se quedan así pensando y de repente puede ser que nosotros digamos, bueno, la educadora empieza a preocuparse porque no llegan los niños a la solución. Y entonces les dice, a ver, por favor, pongan 3 galletas, dibujen las 3 galletas. Y el oso se comió 2. ¿Cuántas se comió? 2. Ah, pues táchenlas. Y entonces, ¿cuántas le quedaron? Le quedó 1. Pero yo lo estoy haciendo gráfico, pero les vuelvo a decir a los niños qué hacer. O sea, les estoy poniendo las 5 galletas y luego les estoy diciendo que tachen las 3, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Otra vez les digo qué hacer. Pero estos son algunas de las prácticas que vemos en las aulas y eso pues obviamente preocupa un poco y hay que trabajarlo con las maestras de tal manera que puedan entender el contenido. Otra forma es que de repente los niños les dicen las maestras, traigan galletas, entonces traen sus galletas. El oso tiene 5 galletas, pongan sus 5 galletas, ponen los niños las galletas. Y se comió 2. Y entonces, cómanse 2, y se comen los niños 2. ¿Y cuántas te quedan? No, pues me quedan 3, y entonces volvemos a lo mismo. Ya les dije qué hacer, aunque queramos ser muy, como hacerlo en la práctica, como pensando que los niños pueden ser el oso,
les volvemos a decir qué hacer. Generalmente los exámenes son de problemas. Y pasan a secundaria y tienen que resolver problemas. Y pasan a media superior y tienen que resolver problemas. Y todo el tiempo están resolviendo problemas. Pero no hay una comprensión de cómo resolver el problema. Y de repente empezamos a pensar, bueno, es que ahora, ¿por qué en los libros de texto no se les dice a los niños qué hacer? Justamente por eso. Los libros de texto de primaria están diseñados, y los de preescolar también están diseñados para que los niños piensen. Y luego nosotros adultos que crecimos con una forma diferente de resolver problemas, siempre estamos buscando el algoritmo, siempre estamos buscando qué hacer, o como nos enseñaron con los libros que teníamos antes, que nos tenían el problema y teníamos que poner abajo la representación y poner, este problema se resuelve con multiplicación. Y nos ponían problemas de multiplicación y entonces esos se resuelven con multiplicación. En el caso ahora de los libros de texto de primaria, no es así. En el caso ahora de los libros de texto de primaria se les plantean problemas que pueden ser resueltos de distintas formas. Si un niño quiere hacer sumas en lugar de una multiplicación, es correcto, porque las dos formas le van a llevar al resultado. Tenemos que buscar este pensamiento divergente que permita que los niños busquen soluciones distintas y que esas soluciones distintas pues solamente se van a dar a través del pensamiento divergente. Las soluciones distintas me van a llevar a otras formas de pensar. Tengo que pensar cómo poder hacerlo. Los niños en preescolar, sobre todo en tercero de preescolar, utilizan una cantidad de estrategias impresionantes para resolver los problemas. Yo he visto niños que lo hacen de manera mental y entonces cuando uno les pregunta en preescolar, que es importante siempre llevarlos a esta metacognición, no en preescolar solamente, sino en todos los niveles. De ahí la importancia también de que las preguntas o las palabras que se utilizan en los planteamientos de los problemas sean adecuados y asegurarnos que el niño conozca bien el significado, lo que es agrupar, lo que es juntar, lo que es repartir, lo que es dar, lo que es quitar, o sea, estar muy, muy claros en esa parte de que el niño comprenda realmente el significado de cada palabra, ¿no? Para poder resolver el problema de manera adecuada. Y bueno, también no es el camino que tome, ¿no? Sino más bien al lugar que llegue, o sea, el resultado, no importa el razonamiento lógico que él utilice. Aquí lo importante es el resultado. Entonces también como maestros o papás, reconocerle, si no lo hizo tal cual le dijimos, tal cual lo dirigimos, no, es el proceso que él está haciendo, es reconocerle el esfuerzo que está realizando para resolver y llegar al problema, ¿no? Entonces, eso es importante y también no inducirlo, como usted nos comenta, muchos maestros piensan que el decirle, haz esto, quita acá, ponle acá, comete esto, dale, o sea, es guiarlo en todo momento. Y no, es también soltarlo y que él utilice el razonamiento como, ahora sí, como sus procesos mentales lo lleven, ¿no? Para lograr ese resultado. Maestra, nos vamos a una pequeña pausa, regresamos con más de la importancia de las matemáticas a nivel preescolar. Hablar de salud no se trata solo de tener un cuerpo sano, sino también un equilibrio mental, emocional y espiritual. A esto se le llama el arte de sanar. Un
Una serie radiofónica creada para ti que buscas nuevas alternativas. Itzy Dafne te invita todos los lunes a las 12 del día en tu programa El Arte de Sanar, México Legendario, la puerta a la cultura. Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Regresamos con la maestra Verónica Daniela Hernández Guzmán. Maestra, ya para cerrar el programa, ¿nos puede comentar un poquito en qué situaciones podemos hacer uso de los números? Sí, yo creo que en todo momento, los números están en todas partes, los números están en los teclados, en los elevadores, en el calzado, en la ropa que usamos, en todas partes. El uso de los números es fundamental. En preescolar nosotros trabajamos esto de reconocer cómo podemos usar los números o dónde usamos los números en distintos contextos. Ahora ya no se usan los números para marcar en el teléfono, antes era fácil porque lo podíamos hacer en el teléfono. Sin embargo, ahora nos estamos enfrentando a retos distintos. ¿Dónde encuentran los niños los números? En los teclados de los teléfonos o en los teclados de las computadoras o en las tablets, ahí encuentran números y ahí van reconociendo el uso de los números. Sin embargo, hay que regresar a otras situaciones básicas con ellos, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos en preescolar, nosotros tratamos de hacer este uso de números en diferentes situaciones, porque es importante que los niños reconozcan que los números están en todos lados. Y algo que queda muy claro es que la enseñanza de las matemáticas, que tiene que ver justamente con números, con espacio, con medida, con ubicación espacial, tiene que ver con muchas cosas que trabajamos en preescolar. La enseñanza de las matemáticas tiene que ser de alguna forma divertida, de alguna forma tiene que plantearle retos a los chicos para que ellos entiendan de qué forma los números están presentes en la vida cotidiana y cómo se van a alejar de ellos, aunque estudien una carrera que aparentemente no lleve números, porque todas seguramente van a tener alguna rama de la matemática para que les pueda ayudar. En distintos contextos podemos ver el número, pero volvemos a esta parte de la enseñanza de las matemáticas. A veces perdemos el hilo sobre cómo poder enseñar matemáticas. Es un reto muy grande para los maestros, es algo que hemos visto en las prácticas, no solamente en las prácticas de preescolar, sino en las prácticas de otros niveles educativos. Yo pertenezco a la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas y uno de nuestros esfuerzos es reconocer que los números están en todas partes. Esta delegación Ciudad de México a la que pertenezco trata de hacer un trabajo interdisciplinario. ¿Qué es un trabajo interdisciplinario? Buscar compañeros que amen las matemáticas, pero que no sean matemáticos en sí. Entonces, por ahí tenemos el apoyo de una historiadora, y entonces damos talleres que tengan que ver con el hilo conductor de historia y cómo se relaciona con algo que tenga que ver con la cultura de los números o la cultura matemática y que tenga que ver con historia. Luego tenemos también a la geógrafa, obviamente en su rama, en su materia de geografía, hay cosas de matemáticas que ella ve, y entonces damos algunos talleres que tienen que ver con cómo se usan los números y cómo está inmersa la matemática en la geografía. Tenemos también especialistas
en lectoescritura y en español. Entonces, ellas se dedican a trabajar también cómo las matemáticas están inmersas ahí. Tenemos también una poeta y de repente la poeta se pone a declamar y demás, y al final llegamos a dónde está la matemática en la poesía, y analizamos cómo la matemática está también en la poesía, está también en la forma en la que hablamos, en el ritmo. Tenemos también por ahí experiencias con sonido, con música, cómo está la matemática en la música. Entonces, ahora trabajamos en este equipo interdisciplinario, pues de personas que estamos de alguna manera en una asociación sin fines de lucro que va a todas partes donde nos quieran invitar, vamos, y que tenemos que sumar esfuerzos y ver que las matemáticas están en todas partes. De tal manera que nuestros chicos, nuestros maestros, sobre todo porque nosotros trabajamos mucho con maestros, nuestros maestros reconozcan que aunque des química, bueno, sobre todo de química, bueno, ahí están las matemáticas todo el tiempo, pero aunque des español, porque de repente es como muy raro, ¿no? ¿Cómo español y cómo lo vemos? Entonces, buscamos la conexión con ellos de cómo trabajar. Por ejemplo, hay escuelas multigrado, hay escuelas de educación para adultos, que son otras condiciones totalmente distintas. Los compañeros que trabajan en los CEDEX con los adultos tienen que ser como muy creativos porque tienen que trabajar, a pesar de que trabajan con diferentes asignaturas, tienen que ser muy creativos para poder lograr englobar varios contenidos. Entonces, pues sí, ahí hay una beta importante de trabajo. Y en la asociación estamos también comprometidos con el uso de algo que se llaman situaciones didácticas. El cómo plantear una situación didáctica, cuáles son las características de una situación didáctica, porque la situación didáctica implica un reto. En el caso de educación preescolar y en el caso de otros niveles educativos, nos centramos en las consignas. Las consignas son básicas, las consignas son fundamentales para poder lograr que un alumno aprenda. Es la parte metodológica que nosotros estamos trabajando a través de las situaciones didácticas, de reconocer que el maestro es además un diseñador de su propio ambiente de aprendizaje, es el que determina cómo se van a llevar a cabo todas las situaciones en el aula, y por eso es que necesita reconocer de alguna forma cómo poder plantearlo. Y nosotros estamos convencidos de que a través del reconocimiento de situaciones didácticas se puede llegar a un buen trabajo de enseñanza de las matemáticas. Y pues reconocer que las matemáticas están en todas partes, que desde preescolar las matemáticas que nosotros trabajamos son acercamientos al número, y que lo que nos interesa es desarrollar un pensamiento matemático. Si bien las matemáticas están ahí, porque hablamos de pensamiento matemático, el pensamiento matemático va más allá de saber matemáticas. Puedo saber matemáticas, puedo ser muy bueno operando y haciendo operaciones y demás, pero si en el momento que se me presenta un problema de la vida cotidiana no las puedo usar para resolver la vida cotidiana, entonces no he desarrollado mi pensamiento matemático, no he desarrollado para qué me sirve y cómo lo puedo utilizar y de qué manera me va a servir en la resolución de distintos problemas de la vida cotidiana. Por eso es que podemos ver a muchos niños operando. Yo no estoy en contra del cálculo mental. Me parece que el cálculo mental es fundamental para la resolución de problemas, pero de repente vemos esta interpretación del cálculo mental haciendo que nuestros niños repitan, ¿no? Todo el tiempo, y les ponemos tarjetitas y les vamos diciendo 55 más 38 y el niño tal, ¿no? Entonces nos sorprendemos porque decimos, oh, wow, el niño puede hacer todas esas operaciones y matemáticas. Qué bueno, eso es muy bueno, porque le va a ayudar a resolver más rápido las operaciones. Pero si un niño llega a un examen
a un examen de IDANIS, a un examen de Comipens, a un examen de la universidad. Y no puede resolver un problema de los que están ahí, por más cálculo mental que sepa, hay un grave problema. Hay un grave problema. Y yo a veces les digo a los maestros con los que trabajo, bueno, es que yo no he visto en los exámenes de IDANIS o de Comipens una persona que se pare y que empiece a hacerles preguntas así como las que les hacemos a nosotros, a los niños, y los estamos forzando a que lo hagan, porque siempre en las prácticas, tanto de primaria como de secundaria, se les pide que hagan cálculo mental. Y entonces los ponen a repetir y a repetir y a repetir las operaciones, y los niños se hacen muy buenos resolviendo esas operaciones, pero no les sirven a veces para comprender los problemas. Y en los exámenes yo no he visto que nadie se pare a hacerles preguntas verbales, todo es gráfico en el papel o en la computadora ahora, pero nadie se pone a cuestionarlos. Si el niño no sabe reconocer o no sabe resolver un problema, ahí sí va a tener cierto fracaso en cómo resolverlos. Si le ayuda, perfecto. Y si lo sabe operar y lo hace muy rápido, perfecto. Yo creo que eso es fundamental. Pues bueno, nosotros en el trabajo de la asociación nos esforzamos por eso, porque más de nuestros compañeros se enamoren de las matemáticas, se enamoren de cómo están resolviendo los niños la vida a través de las matemáticas, se enamoren de la profesión docente. Nos importa mucho inyectar en los compañeros este amor por las matemáticas, pero también el amor por la profesión docente misma. Un maestro comprometido y un maestro enamorado de su profesión es un maestro que seguramente tendrá los mejores frutos y los mejores resultados con los niños. Muy interesante, Mesa, todo lo que nos está comentando, y qué bonita la labor que hacen, el poder transmitir esa motivación por los números, ¿no? Por las matemáticas, el también reconocer que en todas partes está, y bueno, darle al niño ese gusto por resolver los problemas, por razonar, por enfrentarse y no tenerle miedo, ¿no? Que a la larga, pues eso es lo que van arrastrando, ¿no? Los aprendizajes. El rezago educativo es uno de los problemas que tenemos, por lo mismo que como docente, pues no toma esa conciencia que es llevar al niño y transmitirle ese gusto por las matemáticas. Le agradecemos mucho, maestra, fue muy interesante esta charla, gracias por todos sus conocimientos que vino a compartirnos. Esperemos que esto les sirva también como esa lucecita que los maestros tienen que alcanzar para llegar a sus alumnos y lograr esos aprendizajes significativos para un mejor aprendizaje y un mejor mundo, ¿no? Que es lo que también estamos buscando, que el alumno aprenda para la vida y pueda enfrentarse con mejores herramientas. Le agradecemos mucho, claro, maestra. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Sigo a sus órdenes, gracias. Gracias, maestra, y ojalá que la asociación o el grupo que está usted trabajando, pues llegue a muchas escuelas también para poder capacitar a esos maestros que a veces por toda la carga de trabajo se olvida uno de realmente pensar cómo aprende el alumno. Así es. Sí, claro, ahí seguimos trabajando. Ahí tenemos una página de Facebook, Asociación Nacional de Profes de Matemáticas, ANPM CDMX. Ahí estamos. La invitación también para todos los docentes que quieran consultar la página y tener las herramientas necesarias. Digo, todos tenemos la necesidad de, como papás y como maestros, conocer los procesos y qué más acercarnos a una asociación que ya está en este campo y que nos puede apoyar mucho. Gracias, maestra. Claro. Le damos gracias. Que esté muy bien y esperamos para los próximos programas. Gracias. Gracias. Agradecemos a nuestro auditorio el habernos acompañado en un programa más. En la producción, Mario de la Fuente. Conducción, Itzi Dafne. Estuviste en Creando Conciencia. Radio México Legendario, 2020. Creando Conciencia.
Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Educación, Cultura y Patrimonio de México Legendario es una asociación civil que se encarga de la difusión, organización, presentación, promoción y desarrollo de la cultura, educación, tradiciones y patrimonio de los pueblos, municipios, ciudades y estados de la República Mexicana. Visita www.mexicolegendario.com y nuestro Facebook, México Legendario. México Legendario. La puerta a la cultura.